Buenas noches a todos. Vamos a esta reunión del Club de Lectura y Aprendizaje Ana Frank, que coordina la escritora y profesora Francis Daisy López. Francis Daisy. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes, agradeciendo especialmente al señor Julián Aquiles, que es el presidente de la Asociación Nacional de Escritores del PNRD. Para mí es un placer compartir con ustedes una vez más, como cada lunes a las 9 de la noche, en este nuestro espacio de lectura y aprendizaje. La semana pasada, Julián, estuvimos tratando la novela Mis días en la librería Morisaki. Hubieron algunos participantes que no pudieron integrarse, pero algunos estuvieron presentes y estuvimos debatiendo acerca de esta novela, de qué trataba y la reflexión que nos dejaba. Incluso hubieron algunos adolescentes que estuvieron comentando acerca de lo que le enseñaba. Y una de las cosas que destaco de aquella reunión fue de una de las integrantes del club que comentó que nosotros a veces en la juventud o la adolescencia nos rehusamos a los consejos de los mayores y que en nuestra familia siempre tenemos algunas personas que están cuidándonos a nosotros, así como estaba el tío de Momoco, que era quien se preocupaba por ella. Y al principio ya no quería esa ayuda, pero al final le resultó. Y que así muchas veces pasa de adolescencia, rechazan la ayuda de personas que realmente quieren ayudar y que lo hacen con la mejor intención. Muy bien. Entonces, para el día de hoy, Julia, sí, dígame. No, que eso está muy bien. Sí. La clave de la lectura siempre es, las lecturas es como la ropa. Uno tiene que medírsela, o sea, para uno. Algunas le van a quedar más ancha, otras le van a quedar más corta y algunas le van a quedar ajustadas porque era la lectura que uno necesitaba en ese momento entender. Hay cosas que vamos a leer hoy que hoy tal vez no le veamos como el sentido, pero dentro de 2 o 3 años esa semillita se queda ahí y tú dices, ay, o sea que realmente eh, siempre vamos a tener la oportunidad de sacar beneficio de lo que leamos y aprendamos. Y la contraria también es importante. Nunca le vamos a sacar ningún tipo de utilidad a lo que no aprendamos y a lo que no sepamos. La ignorancia es una de las cosas más absurdas que hay porque no deja ningún beneficio ni tiene ninguna utilidad. Así que mientras más aprendamos y uno aprende, la lectura es una de las cosas por las que uno más aprende, mejor. Así es, Julia. Entonces, para el día de hoy, yo he propuesto una actividad interactiva para que todos los integrantes del club puedan participar. Para los que se agregan nuevo a la llamada, les voy a explicar en qué consiste, porque también todos los participantes en esta llamada van a ser parte de esta actividad. La idea consiste en que cada persona va a mencionar un libro que haya leído y va a decir cuál es el nombre, cuál es el autor, algunos datos sobre ese autor y qué fue lo que más le gustó de ese libro. ¿Con qué intención? Muchas veces en los clubes de lectura tenemos libros que quizás no nos llaman tanto la atención, porque quizás no es nuestro género literario favorito, quizás no es el estilo propio que a nosotros nos gusta, o a lo mejor no es un tema que en ese momento para nosotros era de interés. Entonces la idea es que traigamos a esta reunión ese libro que de alguna forma nos conectó y que con algún personaje quizás nos identificamos y por eso nos gustó. Entonces, algunos de los miembros del club nos traen unas propuestas sobre algunos libros que leyeron y van a participar en la llamada de hoy. Así que a los que se han agregado nuevos, que aún no son miembros del club, les invitamos no solamente a pertenecer a nuestro club, sino también a animarse a esta actividad, a hablar sobre ese libro que en algún momento leyeron y qué les enseñó. Porque la semana pasada estuvimos hablando sobre eso, que la importancia de leer los libros no es solamente disfrutar la lectura, sino ver qué ese libro nos puede enseñar. Yo siempre que leo un libro trato de quedarme con algo, porque eso es lo importante.
Y cada vez que leemos un libro nos vamos quedando con algo y eso nos ayuda a crecer como personas y también como seres humanos. Entonces vamos a ver, aquí tenemos algunos integrantes que están aquí para participar. Entonces vamos a ver si Aris Lady se encuentra disponible para que sea nuestra primera participante. Aris Lady. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el libro que yo voy a comentar es un libro que leí hace, o sea, cuando estaba en la universidad, hace un año y pico más o menos, no hace mucho verdaderamente. Es un libro escrito por un estadounidense llamado Leigh Greenwood. Eh, Se categoriza específicamente por escribir libros de romance. Se podría considerar que es de los pocos escritores masculinos que se interesa específicamente por ese género. Entonces, en sus libros, específicamente en la saga que yo me interesé, que fue la conocida como Las Siete Novias, el libro que escogí fue Ross, él se centra mucho en, en desarrollarse en lo que se conoce como el viejo oeste. Entonces, se presenta dentro de la historia mucho conflicto en lo que son los yanquis y los nativos de Austin, de México. Entonces, en eso se desarrolla como tal la historia. Comienza con la publicación de algo en el periódico, donde 7 chicos están solicitando a alguien que los ayude con las cosas del hogar, ya sea limpieza, cocina y cuidado de los niños. Las personas, mientras están observando este anuncio, dicen, wow, pero ¿y quién se quedaría en una casa sola con 3 hombres, con 7 hombres, una mujer? Ustedes saben que todavía eso se considera un boom actualmente, una mujer sola con 7 hombres en una casa. Imagínense en aquella época. Entonces, la publicación era muy rechazada por las personas. Entre los que estaban observando ahí había una chica que trabajaba en un restaurante en ese momento. Ella era camarera. No era muy bella, o por lo menos así ella no se consideraba de esa forma, pero sí ella llamaba la atención de los chicos. Entre los nativos de ese pueblo de Austin había un joven llamado Luke que le interesaba mucho ella. Entonces, en los restaurantes que habían en la zona, normalmente las chicas lo que hacían era que le ofrecían servicios sexuales, por así decirlo, a los clientes. Pero la muchacha era protegida por la dueña del restaurante y no era permitido que la chica ofreciera esa clase de servicios, pero siempre había uno que otro cliente que intentaba que la chica sucumbiera. Entre ellos estaba el joven llamado Luke. Era un joven muy apuesto, muy llamativo al público, pero a la chica él no le interesaba. Entonces, en un momento de forcejeo con las insistencias de Luke, llegó un forastero y el forcejeo estuvo fue entre el forastero llamado George y Luke. George llegó a proteger a la chica, que es Ross, y Ross se terminó en cierta forma enamorando o fantaseando con George. También llegó a enterarse que George era el joven que había puesto la publicación de que se necesitaba alguien que limpiara y que cocinara en una casa con 7 hombres, pero independientemente de a la chica no le interesaba eso, sino que ella tenía su trabajo como camarera. Entonces, debido a eso, por el conflicto que se armó con Luke, se rompieron sillas, se rompieron mesas, etcétera, etcétera. La dueña del restaurante terminó votando a Ross porque ella no quería más problemas. Entonces, Ross se ve entre la espada y la pared, por así decirlo, porque lo único que tenía en su bolsillo eran $25 para sustentarse, por así decirlo, por el resto de su vida. Ella sabía que no iba a conseguir trabajo en ningún otro lugar
los restaurantes allá lo que iban a pedir era servicios sexuales, entre otras cosas, y eso no era lo que ella quería. Entonces decidió aprovechar ese anuncio y aunque la rechazaron muchas veces, George la rechazó varias veces con el tema de ser la persona que limpie, ya sea por su apariencia física, ya que la chica era delgadita, se veía frágil y era joven. Ellos no consideraban que ella pudiera verdaderamente hacer el trabajo, pero aún así la chica terminó obteniendo el trabajo. Entonces se enfrentó a 7 chicos de diferentes edades dentro de un hogar catastrófico, desorganizado. Algo muy curioso entre los personajes, que es que todos los chicos tenían nombres de presidentes estadounidenses. Por ejemplo, George era George Washington Ronald. Entonces, así los hermanos también tenían nombres de presidentes estadounidenses porque su padre tenía como esa obsesión. Entonces, la historia se desarrolla en que la chica tiene que aprender a convivir entre la catástrofe que es el hogar que terminó siendo la casa de esos chicos, ya que se vieron obligados, forzados, por así decirlo, de salir de su ciudad natal por las guerras que estaban ocurriendo. Su padre también participó en la guerra, George también participó en la guerra. Y había también otro hermano más que todavía estaba en la guerra y no había regresado a la casa. El tener ellos que apartarse de su ciudad natal hizo que su madre también se enfermara y muriera en un sitio que ella no conocía, y dice el libro que ella tampoco quería entender sobre ese lugar donde ellos estaban, porque ellos estaban en unos terrenos, en unos montes ahí abandonados. Entonces en esos montes ellos tenían que cuidar del ganado, trabajar con la agricultura de la zona y también proteger todo lo que ellos tenían de más forasteros que se acercaban. Entonces la chica tuvo que aprender a convivir con ellos, enseñarles modales, a que no destruyan la mesa, a que no destruyan el hogar, a que mantengan la higiene entre ellos mismos. Y al final terminó surgiendo una historia de amor entre ella y uno de los hermanos, que fue George, con el que ella fantaseaba desde un inicio. Y el mayor inconveniente que existía ahí en la relación de ellos es que George odiaba a los Yankees y la chica era hija de un Yankee. Por lo tanto, ambos estaban en constante conflicto. Entonces, eso provocó mucho debate en los pensamientos del joven, de o que se quede en la casa o que no se quede en la casa. De hecho, hasta hubo una ocasión donde la chica se fue de la casa y al final los hermanos fueron a buscarla porque como que recapacitaron y demás cosas y decidieron aceptarla. Y la chica quedó con el joven George a pesar de las dificultades. Ahí terminaría la historia, se podría decir. Ares Lady, interesantísima historia, realmente se ve muy conmovedora, se ve que tiene mucha trama y que envuelve realmente la lectura. Pero ahora, a modo de reflexión, ¿qué aprendiste de esa obra? Aris Lady. Bueno, a mí lo que más me llamó, sí, estoy aquí. Ok. Sí, a mí, entre las cosas que me llamó un poquito más la atención fue el mismo tema de la relación entre ellos dos, específicamente los pensamientos de George. Pues a pesar de que a él sí le gustaba la chica, Ross, él tenía esas contradicciones porque ella era hija de un yankee y él estaba en contra de eso, aparte de las muertes que él tenía a causa de las guerras que se habían provocado. Me hizo pensar mucho en los conflictos que existen como tal dentro del amor, como nosotros nos limitamos, ya sea por situaciones familiares que viva la persona que nosotros queremos, y tales situaciones no la queremos nosotros en nuestra vida. Entonces, por tales cosas nos limitamos a querer sentir, a querer expresar nuestras emociones
por cosas que involucran a terceros y no verdaderamente centrar lo que importa. Que aunque sí cosas de terceros influyen dentro de la relación, muchas no son primordiales y nos centramos mucho en que, no, mira, fulano dice tal cosa, etcétera, o mira, ella parece de tal forma o él no parece de tal forma. Pero el tema de las relaciones también es importante, porque si verdaderamente tú estás dentro de una relación que tú quieres permanecer en ella, tu interés es luchar porque esa relación de frutos. Ya si tú ves a través de esas luchas constantes que tú has tenido dentro de esa relación, no se logra nada, ya está claro que es el momento de desistir, pero no sin antes luchar y ver que las cosas sí pueden ser posibles. Muy buena reflexión, Arisley. Realmente es bueno saber que cuando las personas leen, aprenden algo de ello. Y esa es la intención con esta actividad. No solamente que podamos aprender, sino que también lo podamos compartir con los demás. Hay personas que no leen porque no le ven nada beneficioso a la lectura. Y cuando tú le comentas a alguien algo que aprendiste de un libro, eso les motiva a que se interesen quizás por leer ese mismo libro y ver qué fue lo que te llevó a ti a sacar esas conclusiones. Entonces vamos a ver si Miguel se encuentra disponible por ahí, que nos va a hablar acerca de la obra Over. Sí, me encuentro aquí. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Una recomendación, activen la cámara para que recuerden que esto lo estamos grabando y se va a poner en YouTube. Exacto. Sería, Eso es, Miguel, bueno, un hombre como usted, con esa elegancia. Ese tamaño. bueno, mi obra es Over. Van alrededor como de algunos 5 o 6 años que salí de preparatoria de bachiller y la obra la leí en ese tiempo. ¿Qué sucede? Esta obra consiste en un joven que fue lo que es, como sucede en muchos casos, fue, ¿cómo se dice la palabra en español? Bueno, lo echaron de casa porque su padre vivía con su madrastra, él tuvo algunos inconvenientes, entonces a temprana edad, como a la edad de los 14 años, como redacta la historia, creo que es así, él tuvo que salir lo que es a las calles. Cuenta de cómo él vivió en la calle, durmió en un parque, pasa por muchas tragedias hasta que da con lo que es un trabajo en una bodega. Luego de la bodega, él se crece como persona, entre algunas otras cosas, pero al final del libro, ya para resumir, no da un detalle tan largo, él redacta como que el principio, todo lo que él sucedió, él vuelve como al mismo sitio donde está, como si diera la misma vuelta, el mundo gira y quedaría como desde el principio como estuvo. Se siente solo, como si un hogar, pero sería como un nuevo inicio nuevamente, después de todo lo que sucedió. Historia muy interesante, me gustó. Miguel, ¿qué aprendiste de esa obra? ¿Qué reflexión te dejó? Bueno, según la historia, como la pude leer, y para mí sería que el mundo daría muchas vueltas. Podemos pasar algunos procesos, tal vez sean buenos en el momento, algo malo, pero como siempre volvemos a nuestros orígenes, siempre volvemos a la raíz de donde salimos. Aunque vengas con más experiencia, digamos, o vengas con más conocimiento para no cometer esos mismos errores, pero en algún punto, si volvemos como a caer en el mismo círculo vicioso. Algo así, algún mensaje como así fue que me dejó la historia. Bueno, muy bien, Miguel, por tu participación. Agradecemos tu reflexión y el comentario acerca de tu obra. Realmente es una historia muy interesante, que las historias que son muy personales y que marcan
el trayecto de la vida de las personas suele conectarnos, porque todos en la vida pasamos por situaciones en las que tenemos que volver a empezar. Y qué grato es saber que cuando volvemos a empezar, empezamos con el aprendizaje y con cosas nuevas, que no diría yo que sería empezar, sino continuar desde un nuevo inicio. Entonces, antes de que los demás sigan y los demás que se van agregando sigan preparándose, yo voy a hablar acerca de mi obra, pero quiero hacer una aclaración. Para mí esta obra es muy importante porque conectó con las emociones mías más íntimas y personales. La obra de la que yo voy a hablar se llama Ruinas, es del escritor Rafael García Romero, es un escritor dominicano, ganador del Premio Nacional del Cuento, ha tenido muchísimas obras reconocidas, pero esta es mi favorita. Porque para todos ustedes conocen a Salomé Ureña. Fue una poeta reconocida por su gran trabajo, sus excelentes poemas, entre ellos El ave y el nido. Todos en la escuela lo llegamos a escuchar. Y la mayoría no sabemos tanto sobre ella, sino solamente de sus poemas. Y muchos escritores, muchos artistas y muchísimas personas que reconocen y tienen fama, siempre es después que mueren. Pero lo que más me gusta de Salomé Ureña es que ella consiguió muchos méritos en vida y ver que iban a su casa a buscar poemas, a solicitar de lo que ella escribía para publicarlo y ponerlo en los periódicos y darle reconocimiento, para mí eso es grandioso. Esta obra, el autor la escribió basada en ficción, no es realmente lo que pasó, sino que con todos los datos públicos que hay acerca de la historia de Salomé Ureña, él reconstruyó una historia hablando como si fuera el hijo de Salomé Ureña, Max. Entonces, esta historia es narrada desde una experiencia como más cercana, más íntima, de la vida de Salomé Ureña y su familia, de todo lo que tuvieron que pasar, de lo mucho que sufrió la poetisa por sus complicaciones de salud y de los deseos personales que tenía esa familia y de los procesos que pasó, las mudanzas que tuvieron, cómo fue su estadía mientras el esposo de Salomé Ureña, Francisco Enríquez, estaba fuera del país estudiando medicina, cómo ella pasó toda o sea, cómo sufrió la distancia y cómo fueron los momentos en que ella más agravó de salud y por consecuencia su muerte. Entonces, una de las cosas que más me gusta de esta historia es que aunque es ficción, parece muy realista y que podemos encontrar textos en este libro que fueron reales, tanto de las cartas que preparó Salomé Ureña para su esposo, como su esposo para ella, y de los tantos poemas que ella le escribió a sus hijos, a la patria, a su familia y además. Me gusta mucho este libro y la reflexión es mía personal porque yo me veo como una Salomé Ureña, tanto porque soy maestra, porque me gusta la poesía, porque escribo poesía y pude ponerme esos zapatos y más que aprender de ello, fue ver todo el esfuerzo que Salomé Ureña tuvo y que sus méritos no fueron regalados. Salomé Ureña escribía poemas que a veces no salían muy bien y ella los reeditaba, los corregía, los volvía a hacer y ver que ella pudo conseguir sus méritos en vida son una esperanza para mí y para todos los escritores que sueñan con ser reconocidos por su trabajo. Entonces, hasta aquí mi participación, pero vamos a tener a Lina, que va a hablarnos acerca de Crónica de una muerte anunciada. Lina, por favor. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Todo bien. Como la escuelita, bien. Me alegra que todos estén bien. Pido disculpas por haber entrado tarde al encuentro del día de hoy. Se me presentó algo personal. Bueno, pero ya aquí estamos. La hora del día. Por la cámara. Sí. Señores, yo estoy desgreñada, no le hagan eso a uno, por Dios. ¿Por quién dijo? Tú estás bellísima. Y en ropita todo. Déjame ponerme una chaqueta, espérense. No es una solicitud de empleo. ¡Suelta la chaqueta! ¡Ay, yo la veo ahora! Bueno, este es en vivo, señores. Esto es en vivo. Pero está bien. Vámonos así, que no la veo. Bueno, seguimos. Mi obra es muy importante para mí porque me enganché con ella antes de leerla, puesto que un profesor me la presentó en la universidad.
La obra es de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, y a modo de resumen, aunque no es una historia meramente real, nos pasa como que uno la visualiza con temas del barrio, con temas de la cotidianidad, porque en ese momento el personaje principal, por decirlo así, o el secundario, muere a manos de los hermanos de la joven. Yo no quiero decir tanto, aunque la obra es muy conocida, para instarlos a que los que no la han leído la puedan leer. Pero de igual forma, sí quiero hablarles un poquito del autor para quienes no saben. Dudo que haya personas que no sepan, pero nadie sabe. Siempre es bueno abordar, porque saber nunca está de más. El señor Gabriel García Márquez, él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracatana, eso fue en Colombia. Él fue un influyente escritor y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Él era conocido por su estilo mágico realista y también se destacó con obras como 100 años de soledad, casi todo el mundo conoce esa obra, y El otoño del patriarca también. Sobre la obra en sí, bueno, yo puedo decir que esa novela relata el asesinato de Santiago Nazar y se desarrolla en un pueblo latinoamericano, que por eso a nosotros los latinos nos engancha como tan bien, que uno puede decir, pero eso se parece a lo que le pasó a Perencejo. En ella donde se revela desde el principio que Nazar sería asesinado, es decir, se llama Crónica de una muerte anunciada porque todo mundo sabía el fin o que iba a desencadenar la muerte, menos él. Y a pesar de las adversidades y señales evidentes, la tragedia se desarrolla inexorablemente. Y la obra trata temas como el honor, la moral, la inevitabilidad del destino. Y es una trama como muy simbólica y muy de suspenso. De manera personal, a mí me gusta bastante porque habla de la integridad de las mujeres, de la virginidad en el matrimonio, de que deben ser consagradas, de que deben llegar pulcras y que se podía ver la reputación no solo de la joven manchada, sino también de la familia en sí. Por eso la obra me parece tan relevante, porque todavía esos temas son propios de nuestra cultura, de nuestra tradición, y aunque muchos no lo consideran de suma importancia, algunas familias sí se pueden ver afectadas. Yo creo que es todo por el momento. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Qué reflexión te dejó, Lina, esa obra? A mí me encanta. Bueno, ¿qué reflexión me dejó? Que hay cosas que son inevitables en la vida, aunque uno sepa, por ejemplo, como decimos nosotros, aunque me moche la cabeza, por ahí me voy, aunque uno sepa que hay cosas que le pueden traer consecuencias, continuamos en acciones que desencadenan un mal. Esa es una. Y la otra es el honor y el amor hacia la familia nos lleva a cometer desgracias. Lina, aportando a tu comentario acerca de la Crónica de una muerte anunciada, a mí esa obra yo la leí recientemente. Debo aclarar que para personas que la leen sin experiencia lectora, se le hace difícil entenderla, porque el autor empieza con el final y termina con el principio, y al final tú no entiendes ni quién está narrando, ni quién es que está contando, ni quién es que está hablando, porque cambia de narrador, cambia de narrador frecuentemente. Entonces, al principio yo le preguntaba a mi mamá, que es maestra de lengua española, le decía, mami, pero ¿cómo es que todo el mundo sabía que lo iban a matar y nadie lo prevenía? Yo no lo entendía. Pero hace como un mes la volví a leer la obra porque yo quería entenderla. Y yo la volví a leer. Y luego me di cuenta por qué fue que nadie pudo evitarle la muerte. Al principio nadie esperaba que lo fueran a matar porque las personas que lo querían matar eran una de las personas más respetadas en el barrio, personas de alto honor, personas de respeto, que nadie se imaginaba que estas personas serían capaces de matar a alguien. Además, nadie sabía que había algún problema de esa familia porque no había rumores de nada. Entonces, luego vernos en esa, que todo el mundo decía, sí, ellos dicen que lo van a matar, pero ellos no son capaces de eso. Y después ellos dicen que lo van a matar, pero yo no lo quiero asustar porque no es cierto.
Entonces, básicamente, por eso fue que nadie le dijo, porque pensaban que era mentira. También no lo iban a matar porque sabían que la tipa era media jodona, media bandida, por decirlo así. Por eso- Entonces, cuando ya se dieron cuenta de que realmente lo iban a hacer, entonces ya no lo pudieron evitar. Y una de las reflexiones que me da ese libro, Lina, de forma personal, es que muchas veces nosotros como seres humanos tomamos decisiones bajo la ira, bajo el enojo. Y eso está mal, porque ellos lo mataron, porque ellos estaban airados, estaban molestos, estaban enojados, sin ni siquiera tener pruebas o estar seguro de que el hecho por el que lo iban a matar era correcto. Entonces, eso nos deja como reflexión de que debemos tratar de pensar las cosas, de relajarnos, de primero analizar nuestras acciones y luego meditar en ellas. Y obviamente la violencia nunca es una opción. Muchas gracias, Lina, por tu aporte. Realmente es muy buena la reflexión. Señor Aquiles, si usted quiere comentar acerca de un libro. No, vamos a ver, ya todos los que tenían libros comentaron. Sí, hasta ahora sí. Bueno, yo entonces voy a hacer un comentario para enriquecer, ¿verdad? Yo tengo muchos libros que me han impactado en mi vida desde inicio, porque los libros, fíjense, cuando una persona no lee, él está preso en su propia idea de la vida. Pero la propia idea de la vida de cada quien está limitada, limitada a sus experiencias, limitada a la gente que conoce, limitada a lo que él entiende. Pero cuando tú lees, tú entras en la vida de otra gente. Tú empiezas a ver la vida por lo que las otras gente están viendo. Te permite imaginar experiencias y ver experiencias desde otra perspectiva, lo que amplía tu mente y te permite analizar algo desde distintos ángulos. Entonces, desde todos los puntos de vista, es enriquecimiento. Yo tengo un libro que yo lo he leído varias veces. Cada vez que yo lo leo, es un libro nuevo. Porque quien está leyendo ese libro no es la misma persona que lo leyó la primera vez. Eso es un primer aprendizaje importante. Tú nunca terminas de leer un libro. Porque cada vez que tú lo lees, la persona que lee ese libro no es la misma que la leyó. De hecho, ese libro que yo digo, cuando yo lo voy a leer de nuevo, a pesar de que yo tengo ese libro en mi biblioteca y lo tengo varias veces, el mismo libro, yo compro uno nuevo. Diferentes ediciones. No, lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo tengo subrayado en algunos lados y entonces cuando yo lo leo, digo yo, caray, pero esto sí es importante. Y eso yo no lo había subrayado. Entonces yo cojo cuerda con lo que yo subrayé. Como yo digo, contra, ¿por qué yo subrayé esto? Cuando lo importante era esto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo lo leí, yo no entendí esa parte que yo no subrayé, sino que la que yo subrayé fue para mí la importante. Hoy, con mi conocimiento y mi experiencia, es otra cosa. Ese libro es un libro poderoso porque me cambió la vida. Se llama Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Pues resulta que yo era ejecutivo de una compañía norteamericana en el 93. Muchos de ustedes no habían ni nacido. Ok. Y yo era un ejecutivo bien alto en esa compañía. En ese momento, yo me di cuenta que yo en esa compañía no iba a crecer más. Ahora, yo tenía condiciones extraordinarias en esa compañía. O
sea, me daban una serie de privilegios y beneficios que no se lo voy a decir aquí para que no crean que estoy exagerando, pero eran muy buenos. La compañía que tenía en ese momento era la número 1 del mundo y era la número 1 en República Dominicana. O sea, fíjate, yo tenía ese privilegio. Estaba en la más grande en su categoría en República Dominicana, pero al mismo tiempo era la más grande a nivel mundial. Pero en esa compañía yo había llegado hacia lo máximo que yo podía aspirar. Y en ese momento yo decidí independizarme. O sea, yo decidí romper con todos los privilegios y beneficios y lanzarme sin paracaídas. En 1995. Yo me independizo en 1994. Ahí entonces surgen unas elecciones, hay un lío. En 1995 yo me sentí un poco miedoso. Porque yo no, ay, pero yo, en vez de tener mi salario y mi cosa, me explico, porque cuando tú estás independiente, pues tú dependes de ti. Se salva usted porque puede. Ok. Entonces yo decía, pero ven acá, yo abandoné mi trabajo, mi privilegio, mi cosa. En ese momento me llegó ese libro a mí. En el momento en que yo estaba temblando, con ganas de devolverme, con ganas de echar para atrás, con ganas de volver a buscar empleo, llegó ese libro, Poder sin Límites. Y ese libro me devolvió la fe en mí y la confianza en mí. El resultado de eso es que de 1995 al 2000 yo me hice rico. Creí en mí, me atreví. ¿Ok? Y a partir de ahí, ese libro ha ido ayudando en mi vida. Porque me da confianza. Porque, ¿qué significa poder sin límite? Poder sin límite es algo tan simple como esto. Yo no tengo ningún poder sobre los demás. ¿Sobre quién yo no tengo poder? Sobre los demás. Pero sobre mí mismo, yo tengo un poder sin límites. Yo no puedo cambiar a otra persona, pero yo me puedo cambiar a mí. Es más, vamos a hacerlo así. Yo puedo cambiarme a mí, ¿sí o no? Y segundo, yo puedo cambiar a la otra persona. No cambiar a esa persona, sino cambiar de persona. Por ejemplo, yo puedo cambiar de trabajo. Yo puedo cambiar de barrio. Yo puedo cambiar de carrera. Yo puedo cambiar de amigo. Si yo siento que esas cosas me limitan o me afectan como individuo. Es decir, todos nosotros tenemos un poder sin límite sobre nosotros. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros queremos cambiar a los demás o que los demás cambien. Cuando cada uno de nosotros no puede cambiar a nadie. Pero nosotros podemos cambiar. O sea, el verdadero poder no está de uno sobre otro, sino de uno sobre uno. Yo puedo cambiar lo que sé, yo puedo cambiar cómo me siento, yo puedo cambiar dónde estoy, puedo cambiar lo que conozco,
yo tengo sobre mí poder. Sobre los otros, yo no tengo poder alguno. Si nosotros aprendemos a desarrollar el concepto de poder sin límites, de sobre mí yo tengo un poder sin límite, sobre los demás, no. Por ahora bien, digamos que yo tengo una persona que a mí no me gusta como esa persona es. Yo no estoy obligado a tener una relación con esa persona. Yo simplemente cambio de persona. Es decir, yo tengo poder de cambiar de persona. No cambiar a la persona, sino cambiar de persona. No me gusta el sitio donde estoy, puedo cambiar de ese sitio. Yo no puedo cambiar al sitio, pero puedo cambiar de ese sitio. Moverme en otro ambiente. Tú eliges los ambientes, tú eliges tus relaciones, tú eliges tu contacto. Uno toma una serie de elecciones. Normalmente, ¿cuál es el mayor error de la persona? Que queremos que las personas, que el otro cambie. O sea, yo quiero que Francis Daisy sea como yo quiero que sea. No, Francis Daisy va a ser como ella es. Ahora, si a mí no me gusta como ella es, yo no tengo ni que incordiarle la vida a ella, ni tampoco que soportarla si la forma de ella ser es desagradable. Simplemente establezco otra relación y me relaciono con otra persona. Es decir, yo tengo poder sobre eso. Yo no tengo poder para cambiar a Francis Daisy, pero puedo cambiar mi relación con una persona por otra. Eso es poderoso si nosotros lo entendemos. Y esa es la fuerza de ese libro, Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Que si una persona lo puede aprender y lo puede hacer, su vida va a cambiar. Eso Veo es. que alguien estaba levantando la mano. Si alguno de los Miguel participantes Rosado. quieren hacer un comentario. Miguel Rosado levantó la mano. Sí, concerniente a lo que usted estaba hablando, sí, tiene mucha razón. El poder sin límite vendría siendo tú mismo que te limitas de vez en cuando. Yo anteriormente tenía algunas amistades que yo veía que yo Se está cortando, Miguel. no podía como, sacar ningún beneficio de la amistad. Es decir, tú eres un joven que sí va por un buen camino, etcétera. Tipo, quiero estar en mi casa, por ejemplo, a ti te gustaría, y somos amistades, no quedamos en amistades. Se está cortando, Miguel. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Exacto, concerniente como usted estaba diciendo, sí, tenemos el poder de poder elegir que nosotros no es conveniente, de poder cambiar de personas si no son personas de nuestro agrado o si entendemos de que son personas que no nos suman algo a nuestra personalidad, entre otras cosas. Nosotros somos los que tenemos el poder de hacer este proceso. Exacto. Y muchas veces nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en querer a que el otro cambie. Y realmente quien debe cambiar es uno. Ahora, cuando tú cambias, toda la vida cambia. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, o la ley de la acción y la reacción. Es decir, si una persona tiene una reacción, normalmente esa reacción depende de la acción que uno haga.
Si yo quiero cambiar la reacción de esa persona, ¿qué debo cambiar? Mi acción, Lógicamente. Ahora, fíjate, yo no controlo la reacción de la persona, pero sí pero mi acción. pero controlo mi acción. Y al yo cambiar mi acción, ¿qué cambia? La reacción de los demás. Supongamos que hay, para poner esto como ejemplo, supongamos que yo tengo un empleo y yo tiendo, por diversas razones, siempre hay razones por las que pasan las cosas. O sea, todo el mundo siempre está justificado. Entonces yo tiendo a llegar tarde. Se entra, digamos que se entra a las 8 y yo llego a las 8:05, llego a las 8:10. Entonces, me están llamando la atención. Entonces yo pienso que ahí fuñen demasiado, que son demasiado exigentes. Ahora, veamos lo siguiente. Uno puede decir, digamos que en esa empresa hay 50 empleados. Esto es importante para que uno entienda, porque a veces uno no está entendiendo las razones del otro. En una empresa hay 50 empleados y digamos que todos esos empleados llegan 5 minutos tarde. Cuando tú dices 50 por 5, son 250 minutos. Como una hora tiene 60 minutos, 250 entre 60 son 4 horas. O sea, los 5 minutos que cada uno hizo suman una pérdida de 4 horas, 4.16 horas de trabajo en esa empresa, que la empresa se lo está pagando. ¿Me siguen la idea? Parece, o sea, porque tú lo estás considerando a nivel individual, pero no te, analízalo a nivel colectivo. Analízalo a nivel colectivo para que tú veas. Entonces, si me están llamando la atención a mí, es para que el otro no se agarre de mi falta y también falte. Porque la gente se va fijando. Ah, sí, pero a mí me llaman, pero a fulano que llega tarde. Entonces, de pronto, yo estoy viviendo ese malestar. Yo le echo la culpa al mi supervisor, al jefe. Claro, un fuñón, parecejo, qué sé yo qué. Porque uno siempre se justifica a uno. Ahora, pongamos lo siguiente. La acción que esa persona, o sea, el que me esté llamando la atención, ¿es una acción o una reacción? ¿Qué es? Una reacción a la mala acción. Una reacción o una acción. Ok. Yo no puedo controlar la reacción de esa persona. Tampoco le puedo decir, si es mi supervisor, no, que no me llame la atención porque entonces se la van a llamar a él. Ok. Porque él no es el dueño. Entonces, de pronto, yo decido, ok, yo voy a salir, es por los tapones, yo voy a salir media hora antes. Aunque ustedes no lo crean, a las 6:30 la calle está vacía. Y a las 7 no le cabe un mandado. Oye bien. Así es. Porque la gente sale tarde. Todo el mundo sale tarde. Ok, yo me planifico y salgo más temprano. Y entonces, en vez de yo llegar a las 8, estoy llegando a las 7:50, a las 7. Okay. A mí me van a llamar la atención. No. Ok. Cuando yo cambio mi acción, ¿qué cambia de inmediato? La reacción de los demás. La reacción. Y cuando tú vienes a ver, a mí me ponen de ejemplo frente a los otros. Fíjense, sean como Aquiles.
Así mismo, ¿eh? Entonces, nosotros podemos cambiar el mundo y cambiar las reacciones que obtenemos si nosotros cambiamos nuestra acción. No nos preocupemos de las reacciones que obtenemos, sino indaguemos y preocupémonos de qué acciones yo estoy provocando, qué acciones yo estoy realizando que está provocando esa reacción. Normalmente todos miramos las reacciones de los demás y no nos damos cuenta que son respuestas a acciones que hemos cometido. Esa es la importancia del poder sin límites. Sobre mí yo tengo todo el Así poder. es. Julián, para cerrar, si alguno de los participantes que no hablaron quieren hacer un comentario de los libros que escucharon o de algún libro que les haya gustado, este es el momento para que lo hagan. Claro que sí. Si alguno de los Camila, participantes que están ahí Paola, pendientes, Abel, Camila, si quieren hacer un comentario, este es el momento. claro que sí. Bueno, me gustaría hacer un comentario. Teniente, por ejemplo, yo soy alguien que soy algo muy audiovisual. Yo no me gusta como sentarme, dedicarle tanto tiempo. Yo leo, pero no como hay muchas personas que vemos que sentamos mucho tiempo, dedicamos su tiempo a la lectura. Yo soy alguien muy audiovisual y se me ha hecho incómodo como sentar a leer más libros, pero trataré de tomar el momento, sacarles ese espacio y porque en verdad enriquece mucho lo que es el vocabulario de la persona y te ayuda mucho, mucho. Excelente. Así es, muy buen aporte, Miguel. Abel, Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas perfectamente. noches. Sí, bueno, uno de los libros que he leído, que incluso lo releí ahora 2 veces en audiolibro, como ahora mismo por mi trabajo no tengo el tiempo de sentarme a leer en físico, lo que hago es que los escucho. Y uno de ellos fue La Odisea de Homero, Muy que buen libro. sí, buenísimo, trata la historia de Homero, perdón, trata la historia de este héroe que sale de su patria, dejando su familia, su hijo muy pequeño, perdón, a pelear una batalla pues que se tarda muchos años. La historia empieza como su hijo está viendo que los pretendientes de su madre pues están comiendo toda la fortuna y tampoco sabiendo que ella no quiere nada con ninguno de ellos, pero siguen yendo ahí arrasando con todo lo que hay. Pues su hijo decide embarcarse en la odisea de buscar a su padre, mientras que él lo va buscando y va conociendo personas que estuvieron con su padre. Más adelante se habla sobre este gran hombre y todo lo que hizo en la guerra de Troya, que fue quien de manera decisiva pues eh, pudo, pudo ayudar a su pueblo para que ganase esta guerra. Todos sabemos cómo pasó, que entraron este gran caballo con todos ellos adentro, que fue la última parte de eso, y pudieron pues conquistar esa, esa gran ciudad amurallada. Pero la historia no quedó ahí, sino que él no puede regresar a su casa, sino hasta que el último hombre de su tripulación fallece. Y todavía falleciendo, duró unos años encerrado en una isla porque había una ninfa que no lo dejaba ir. Pero los dioses habían prometido que él sí llegaría a su casa. Pues este hombre de gran sabiduría, incluso con la sabiduría que tenía, podía tener alguna similitud con algunos de los dioses, por eso tenía algunos pro, otros en contra. Después de todo lo que pasó, pues uno de los pueblos el cual llegó, lo ayudaron a volver a su patria.
y ni siquiera pudo volver como el gran hombre de guerra, sino que fue transformado en un mendigo para poder entrar a la casa de uno de sus criados y allí entonces ver a su hijo, poder pues hablar con él y poder llegar a su casa y realmente hacer aquellas cosas que de verdad poder salvar su familia y los pocos bienes que le quedaban. En esta historia vemos cómo, a pesar de las vicisitudes y los problemas, si utilizamos nuestra inteligencia, utilizamos pues el raciocinio, podemos salir de grandes batallas, de grandes momentos, de dificultad, que fue lo que hizo él, que no simplemente era un hombre de guerra fuerte y bueno comandando, sino que bajo su inteligencia, bajo su raciocinio, pues pudo salir de los peores momentos y pudo realmente volver a estar con su familia. Excelente, excelente. Muy buen aporte, Abel, muchísimas gracias. Para cerrar, entonces, le agradecemos a todos los que han permanecido hasta el momento. Agradecemos por su participación y por su aporte. Les recordamos que las puertas están abiertas para ser miembros y partícipes de nuestro club de lectura y aprendizaje Ana Frank. Con esto les recordamos que para el próximo lunes tenemos el análisis de la obra El Principito. Así que los que no la tienen todavía, me la pueden solicitar vía WhatsApp para yo enviársela, porque es la que vamos a debatir. Y espero que puedan todos participar, invitar a alguien que creo que es de mucho beneficio para todos. De igual forma, para el lunes siguiente, que si revisen mi calendario, creo que es festivo, Julián, si no me equivoco. Bien. Vamos a confirmar. Hoy es 15, el próximo lunes es el lunes 22. Tenemos la lectura del Principito y entonces el martes 29 es feriado, pero vamos a tener un encuentro similar a este. Así que vayan pensando qué otro libro ustedes han leído que quieran comentar. Vamos a hacer otra vez una lectura abierta donde cada uno va a comentar acerca de un libro que le haya gustado. Así que vayan pensando qué libro van a debatir. Y si no, vayan leyéndose uno, que tienen 2 semanas para eso. Así que hasta aquí fue todo. Julián, si tiene algunas palabras. Nada, invitar a que se mantengan y promuevan este club de lectura y aprendizaje. Y esto quedó grabado, lo vamos a subir y le vamos a compartir el enlace para que podamos también compartirlo con otras personas. Así que nos vemos. Y nos vemos el próximo lunes. Bye, Bye. bye.